Y ahora vamos a hablar de una gran novela editorial. El libro se llama Berra, la última novela de Federico Jammer, la editó Anagrama, y tengo el placer de saludarlo a Federico Jammer a esta hora. Federico, ¿cómo te va? Hola, Damián, ¿qué tal? Gracias por tu tiempo. Federico, varias preguntas a partir de la extensa novela que escribiste sobre un hecho real. 28 de marzo de 1942, Operación Charlotte, objetivo destruir el dique seco de Saint-Nazaire por parte de las fuerzas británicas para impedir el avance nazi, el avance alemán en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Vos, en un momento de la novela, decís que la Operación Charlotte fue una batalla moral. ¿De eso está hecha la guerra? ¿De batallas morales dentro de una misma contienda bélica? Y en algunos casos sí es evidente que hay dentro de una guerra alguna cuestión moral, ética. En este caso es muy evidente porque incluso está así en los documentos. Churchill necesitaba algún tipo de victoria. Si vamos al momento de la guerra, era un momento en el cual todavía los rusos no habían empezado a repeler el ataque nazi a Rusia, los americanos todavía no habían entrado en la guerra, y bueno, y los bombardeos de los alemanes a Londres eran cotidianos. Entonces, sin demasiados aviones, sin demasiados barcos, con un ejército bastante poco pertrechado, Churchill necesitaba un golpe de timón, algo que produjera en los británicos la sensación de que podían pelear esta guerra. De ahí surge la Operación Charlotte, que es, sí, una especie de guerra moral, de batalla moral, porque en realidad no cambiaba absolutamente nada de la guerra. Lo único que le demostraba a los propios británicos es que también podían atacar ellos a los alemanes, que no solamente los alemanes los podían atacar a ellos, sino que pasaban de una situación defensiva a una situación ofensiva. En ese sentido es una batalla que tiene, no sé si la palabra es moral, pero sí, de algún modo, que tiene que ver con la opinión pública, con levantar el ánimo de los propios, digamos. Hay una cosa de la novela que me llamó mucho la atención, y es que cada capítulo, cada apartado, tiene el nombre de las 187 víctimas que dejó esa batalla. Fueron 168 británicos y 18 civiles franceses. Esta idea de nombrarlos en cada apartado, en cada capítulo, ¿puede pensarse como una forma de terminar con la idea del soldado desconocido? Está buena la idea. No había pensado en esos términos, pero de algún modo sí. La idea de titular cada capítulo era recuperar vidas de personas como vos, como yo, que un día a los 20 años encontraron la muerte en un lugar muy lejos de su casa, de sus amores, de sus odios, de su trabajo, de su normalidad. Ahora se usa mucho la palabra normalidad y nueva normalidad. Muy lejos de su día a día. Y bueno, a mí me pareció que estaba bien hacerlo. Digamos, en Saint-Nazaire hay una placa con estos 187 nombres. Yo la respeté rigurosamente. Está hecha por orden alfabético. Solamente cambia en los 3 últimos lugares de cada una de las 6 filas, aparecen los franceses que murieron y los de arriba son los británicos. Y a mí me impresionó mucho que la placa fuera tan chiquitita que ni les haya permitido a los que la construyeron poner los nombres de esos muertos. En realidad están solamente los apellidos, como aparecen en el libro, con las iniciales de los nombres. Me pareció, qué sé yo, como que es algo de la verdad de la guerra se juega en ese tipo de placas, que es finalmente a los que ganan o a los que pierden la guerra le importa muy poco cada uno de los que murieron en esa guerra. Les importan a los políticos, sobre todo a los militares, ganar esa guerra, pero no todo lo que ocasiona, ¿no? Cada vida que se trunca a los 20 años, porque son todos chicos de 20 años, la inmensa mayoría. Hay algunos de 22, de 23, hay algunos de 29, pero son todos chicos que, pudiendo haber tenido una vida, no la tuvieron.
Y eso me impresionó mucho, porque yo tengo un hijo que ahora tiene 20 y pico de años, yo tuve 20 y pico de años, y me imagino lo que hubiera sido terminar con una vida por cuestiones tan abstractas como la patria, qué sé yo, como montones de cosas que se meten en las cabezas de los que tienen que ir a la guerra, ¿no? Ahora que lo decís, eran chicos de 20 años, igual que los de Malvinas, e igual que en Exacto, muchas guerras, vos lo decís también en la novela, que van bajo los efectos de los estupefacientes, de las anfetaminas, de las drogas. Digo, para ir a la guerra hay que ser joven, pobre y ir bajo los efectos de la droga. Si no, no se va. sí, absolutamente. Absolutamente a las dos preguntas que cierra tu pregunta. En general, los que mueren en las guerras son chicos, por lo general no ricos, sino todo lo contrario. Y además de eso, para que sean valientes, los comandos, los comandantes de cada ejército, les dan drogas. En realidad hay un libro extraordinario sobre eso, que yo me enteré investigando para este libro, yo no tenía idea de eso. Generalmente uno ve películas de Vietnam donde los soldados se drogan, pero por ellos mismos, para inventarse salidas a lo que están viviendo. El hecho de la guerra es completamente distinto. Los ejércitos son drogados para que vayan a combatir, para que se conviertan esas personas normales, como son cada uno de esos chicos, en guerreros, en valientes, que no les va a importar morir, porque bueno, porque llevan adentro, como vos dijiste, sustancias que le permiten ser valientes. En ese libro, que yo ahí lo nombro y todo, que se puede conseguir fácilmente, uno puede leer que en toda la historia de las guerras de la humanidad aparece la droga. ¿Qué sé yo? Ahí se cuentan los vikingos usaban un hongo. Nadie es tan valiente como para ir a la guerra sobrio. Exactamente, exactamente, absolutamente. No, y eso tiene que ver también con una cosa que a mí me importó escribir, que tiene que ver con la cultura masculina. Hay una cuestión, ahora que estamos tratando de deconstruirnos y de armar un universo mucho más parejo con la mujer, hay algo que tenemos que deconstruir, pero de cuajo, que es esa cultura de la valentía, ¿no? Esa cosa de que el hombre no llora, el hombre es valiente siempre, si te sacan algo que es tuyo, tenés que luchar por eso que es tuyo, y en ese tuyo entra, por ejemplo, en esa cultura, la propiedad de una mujer, o la propiedad de cualquier cosa. A mí me parece, por ejemplo, el caso de los famosos barra bravas argentinos. Van todos drogados y borrachos a hacer las cosas que hacen. Se parece mucho a ir a la guerra, ¿no? Digamos, la valentía es un invento que viene, en el caso de nosotros, de los hombres, de los varones, que viene en la cultura, ¿no? Que te enseñan desde chiquito que vos, para ser hombre, tenés que tener coraje, tenés que pelear por lo tuyo, tenés que defenderlo. Es una cultura que nos oprime a los varones, o sea, en la deconstrucción, lo más importante para los varones, creo, es transformar esa cultura de mierda que tenemos, Claro. de tener que ser hombres todo el día y supuestamente una palabra hombre con H mayúscula, ¿no? Estamos charlando con Federico Jammer sobre su última novela, Berra. Federico, ¿te imaginaba en el bar francés mirando el puerto de San Nacer? Y vos decís, no ocurre aquello que no nos ocurre, porque pensás justamente en la invasión de Francia a Siria, ¿no? A partir de los aviones. Además de la guerra, ¿qué otra cosa parece que no nos ocurre si no nos ocurre? Cada vez más cosas, cada vez más cosas, cada vez estamos más lejos de lo más cerca. Es increíble, pero es así. Por ejemplo, qué sé yo, para otras cosas que he leído, he tenido que leer mucho diarios y cuestiones del siglo XIX. Sin ir más lejos, las noticias de la Primera Guerra Mundial, acá tardaban una semana o dos en llegar, pero la gente quizá lo vivía más próximamente. Parecía que se jugaba algo más cerca todo. Nosotros tenemos, es un momento que ya analizarán dentro de 50 o 100 años, los que lo analicen, tenemos una sobrecarga de información absoluta. Nosotros sabemos casi inmediatamente qué es lo que pasa en cualquier lugar del mundo. Sobre todo en los lugares que dejan que nos informemos, ¿no?
hay lugares en los cuales no nos dejan informarnos. Pero tal carga de información, creo que no la podemos, no sé, que no la podemos trabajar convenientemente. Entonces, a exceso de información, defecto de lo que sentimos a partir de esa información. Claro. O sea, puede haber un terremoto en San Juan, pero el otro día eso ya no nos interesó más, porque hay 60 cosas nuevas. Sí. Entonces, no te da ni siquiera el tiempo para que vos pienses. Para procesar la información. Exactamente. Sí. Entonces, hay un exceso de información y cada vez nos quedan más lejos lo que están más cerca. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, a mí me da la sensación también que el hecho de que mucha gente no se esté cuidando convenientemente, que sería lo más lógico del mundo, ¿no? O sea, si vos sabés que va a pasar tal y cual cosa, que incluso necesitás ir a trabajar porque si no, no comés, te cuidarías más. La gente empieza a cuidarse más cuando descubre que hay un vecino, un amigo, un familiar que tiene la enfermedad, y ahí entonces descubre que puede llegarle a él. Si no, parece como que uno está a salvo siempre y que los enfermos van a ser los otros, que los muertos van a ser los otros. Es cierto. Eso me parece que con la pandemia ha quedado muy claro. Es o sea, cierto. todos sabemos cuántos muertos mueren en cada ciudad del mundo todos los putos días, pero nos parece que a nosotros no nos va a tocar hasta que nos toca o le toca a alguien muy cercano. Claro. Seguimos charlando sobre la novela y hay algo que me llamó muchísimo la atención, lo vinculé a otra lectura que hice de alguno de tus libros, Papá. Vos hablás de los soldaditos que hacía tu abuelo Rómulo, de la serie Combate que veías con tu papá, y hablas de tu papá como ese militar retirado que quiso ir a la guerra de Malvinas. Sí. ¿Esas son tus representaciones más nítidas de tu infancia y de la guerra? Sí, yo cuando ya tenía algo escrito del libro, me propuse como ambición tratar de contar, por un lado, la realidad de esa batalla, lo que realmente había pasado en esa batalla, quiénes eran los muertos, cómo habían muerto, cómo se llamaban, de dónde venían, todo lo que pude averiguar. Y por otro lado, hacer un trabajo sobre las representaciones de la guerra. Con las representaciones de la guerra que me llegaban más cerca, que me tocaban más cerca. ¿Por qué? Porque yo creo que en las representaciones de la guerra, como en cualquier tipo de representación, está el tema de la cultura masculina. A nosotros no es que nuestra mamá nos dice, ustedes tienen que ser machos, tienen que pelearse por si te roban un lápiz. Puede pasar, puede haber alguna madre que lo haga o algún padre, pero digamos, normalmente las culturas se van construyendo a partir de representaciones. Y creo que era muy interesante intentar al menos lo intenté, de mezclar cierta realidad de una batalla con las representaciones que son épicas, que son maravillosas, que cualquiera puede ser un héroe si se lo propone, que cuando sos bueno, por lo general no te matan en una guerra, en realidad en la guerra mueren los malos, sino los buenos, y todo eso como gran constructor de cierta épica que hay en la cultura masculina, digamos. A mí me pareció que eso era fundamental para entender el complejo sistema de por qué hay tantas guerras en el mundo, ¿no? Las cosas no pasan por decir, es muy cierto, sino pasan por acumulación de representaciones. Hay otra representación más en el libro que a mí me gustó mucho introducir, que son las fotografías del aparato de propaganda nazi. Si la guerra hubiera terminado distinto, si la guerra la hubieran ganado los nazis, se hubieran apoderado políticamente del mundo, no sé si geográficamente, pero políticamente del mundo, es muy probable que hoy nosotros estuviéramos consumiendo esas fotografías del aparato de propaganda nazi y que pensáramos que esos son los buenos y que los que murieron eran los malos. Porque si vos te fijás en todas las fotografías que hay de esa batalla, posteriores a la batalla, los alemanes son gente muy buena, que trata muy bien a los presos, que les da café, que les da cigarrillos, que los abraza, que los lleva a un lugar para que estén más cómodos. No es la brutalidad nazi, no es como los nazis trataron en Auschwitz a los judíos. Es la propaganda de esa batalla de los nazis, es de una educación, de una cosa hasta tierna, te diría. Hay fotos en las cuales los soldados nazis prácticamente traen abrazado a un pobre chico que está herido, muriéndose, qué sé yo, es como... Bueno, lo mismo pasó
corregime, yo no me acuerdo porque era muy chico, pero de la misma conducta se hablaba respecto de los ingleses en Malvinas. Exactamente, exactamente. Digo, se hablaba más Sí. o menos de la corrección inglesa en el medio de la batalla o en el medio de la guerra. Sí, ahí hubo dos momentos ahí. Hubo un momento cuando supuestamente íbamos ganando la guerra, que apareció la cosa de los burkas. Y los burkas eran malísimos, eran personas que prácticamente tenían un cuchillo en la boca y que podían atacar a traición a todo argentino que encontraran por la Plaza de Mayo, digamos. Y eso cambió a medida que nos fuimos enterando de cómo fue la guerra. En realidad, los ejércitos regulares profesionales no están formados por gente, por nazis, ¿no? Por miembros de la SS. Yo, por ejemplo, hay un capítulo que no pude meter porque ya se me habían acabado los muertos y tuve que seleccionar cosas, que es cuando empieza la batalla, hay un soldado alemán que entra en una de las casas del puerto para que lo escondan, porque le da mucho miedo entrar en batalla. Y claro, cuando te sorprenden así, que vos no esperás un ataque, no hay tiempo para que en el ejército te den alguna droga para que vos seas valiente. No, claro. La única valentía es que, como te están atacando, vos estás mucho mejor ubicado, tenés muchas más facilidades para matar al enemigo que ataca, pero, digamos, entra el chico este a la casa pidiendo por favor a la madre de uno de los que aparece después en el libro, pidiéndole por favor que le haga un lugarcito y que lo esconda, y a los 5 minutos llega el oficial alemán que sabe que entró ahí y lo agarra de los pelos y se lo lleva a la batalla. Digamos, la guerra es entre personas que en un determinado momento se encontraron que tenían que ir a la guerra. Es nada más que eso. Nada Personas más que eso. normales, absolutamente. Hay una cosa más que te quiero decir. Sí, por favor. Muchos de los chicos que yo investigué, de los británicos, eran nazis. Cuando surge Hitler en Alemania, soluciona un problema que era un gran problema en toda Europa, que era la falta de trabajo. ¿Por qué? Porque genera un montón de fábricas pesadas, porque se estaba preparando para la guerra, obviamente, y entonces en Alemania, en pocos años, no hay desempleados. Hay pleno La gente, empleo porque toda la todos van a la gente tiene guerra. trabajo. Exactamente. Y Claro. entonces hay varios de esos chicos que fueron nazis, hasta que Gran Bretaña entró en la guerra, obviamente. Ahí se pusieron del lado de su patria. De hecho, en Gran Bretaña había mucho nazi. Creían que esa era la solución para los problemas de pobreza y de desempleo que había en el mundo. Por eso fue tan difícil la entrada en la guerra de Gran Bretaña, ¿no? Tardaron tanto en entrar en la guerra porque la opinión pública no era tan contraria. Con eso no quiero decir que los nazis sean buenos ni que No, los británicos por supuesto. sean malos. Por supuesto. Bueno, estoy contando un hecho de la Y realidad. de hecho vos decís una cosa que es clave, vos hablás de la operación que decide Churchill, la operación Chariot, que además está en línea con lo que hace Churchill cuando llega a ser primer ministro de Inglaterra. Es el que convence al pueblo británico de, muchachos, vienen por nosotros, vienen por Gran Bretaña, se van a quedar en Gran Bretaña, nos van a invadir, y es él el que dice, bueno, hay que combatir a Hitler, ¿no? Claro, él es el máximo responsable de la entrada de Gran Bretaña en la guerra. Claro. Te hago la última y te agradezco mucho tu tiempo. Vos en un momento del libro decís, no puedo escribir sobre Hitler. ¿Qué te pasa con Hitler? No, claro, creo que venimos y formamos parte de una cultura que es básicamente democrática y un montón de adjetivos más. Y Hitler fue uno de los personajes más oscuros y más horribles de la historia. O sea, no hay vuelta, no hay manera de decir nada que uno pueda decir, bueno, puedo escribir sobre este aspecto de... Es indecible, Hitler es indecible, no hay manera de decirlo. Y creo que en ese momento, cuando yo escribo eso, quiero decir esto, o sea, todo lo que uno pueda escribir sobre Hitler, o ya está escrito, o es un lugar común. Es un personaje tan funesto en la historia que, como creo que debe haber muy poquitos, muy poquitos. Sí, es verdad, es verdad. Federico, te quiero agradecer muchísimo por este contacto con Radio Universidad Nacional de La Plata, con Derecho de Autor. Primer programa del ciclo 2021. Vamos por el 12º año al aire. Te leo siempre.
Y quería charlar con vos sobre esto porque la verdad me conmovió la historia, me hizo reflexionar en clave a muchas cosas y te agradezco infinitamente entonces el tiempo y espero podamos charlar en otra ocasión. Bueno, gracias, Damián. Suerte con el programa y que sigan los años. Adelante. Muchísimas gracias. Derecho de autor. Periodismo con propiedad intelectual.